a poder responder a tu palabra con fe y obediencia. Te damos las gracias por la manera como tú vas a obrar en nuestro medio. Guíenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a estar hablando de la movilización evangelística como parte de estos 2 meses de énfasis en evangelismo y misiones. En un momento voy a darles el texto básico que vamos a utilizar. El 28 de agosto de este año fue el aniversario número 50 de un discurso famoso dado por un hombre en los Estados Unidos. Se llama Martin Luther King. En el bus ayer, yendo a un encuentro de grupo familiar, hay un colegio y no sé ni cómo se llama, pero tienen paredes largas y tienen caras de diferentes personas famosas de diferentes lugares del mundo y unas frases famosas así, de cada persona. Este señor, Martin Luther King, estaba allí también cuando pasé. Él dio un discurso en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. El discurso se conoce comúnmente como "Tengo un sueño". Este hombre era de la raza negra y era uno de los líderes del movimiento de derechos civiles a favor de la raza negra. Lamentablemente, en muchas áreas, esta raza no era considerada como igual a las otras razas. Es lamentable porque es una mancha negra en ese sentido contra la cultura de los Estados Unidos. En su discurso, su sueño tenía que ver con igualdad de las personas y las oportunidades para educación y trabajo. Deseaba que se evaluara a las personas por su carácter y no por el color de su piel. Hubo 250,000 personas presentes en un lugar público para ese discurso. Tuvo su impacto. Cosas han cambiado, necesitan seguir cambiando, pero han cambiado. Quisiera compartir en esta mañana mi sueño, que es muy diferente al sueño de este señor. No digo nada en contra de lo que era su sueño, era válido y era importante, necesario. Este sueño que yo he tenido desde hace más de 20 años. Y estoy convencido que este sueño se basa en la palabra de Dios, las enseñanzas específicamente del Nuevo Testamento, y que es una visión que está muy de acuerdo, se basa en el corazón de Dios. No tiene que ver con ganancias personales ni logros personales. Tiene que ver con la movilización evangelística de la iglesia y específicamente de esta iglesia, la iglesia bíblica Koinonia. Voy a explicar un poquito más de detalle antes de entrar en el texto bíblico. Mi sueño es que esta iglesia sea movilizada para compartir efectivamente el Evangelio ante muchas personas en esta ciudad y más allá de ella. Que Dios use a esta iglesia para plantar muchas iglesias más en esta ciudad y más allá. Iglesias que tienen sana doctrina, relaciones profundas y significativas entre los creyentes y una pasión para compartir las buenas nuevas. Una pasión por la persona del Señor Jesucristo, un deseo que otros lo conozcan. No es un sueño que habla de un crecimiento enorme de esta iglesia para llegar a ser una mega iglesia, no es la idea, sino de ser la madre de muchas otras iglesias hijas que crecen por medio del evangelismo efectivo. Se enfatiza el factor multiplicador en vez de solo sumar. Que cada uno de nosotros podemos reproducirnos
y así ver multiplicación, y no solamente algunas personas que pueden llegar a Cristo, sino de tener la participación de la iglesia movilizada, donde cada persona asume responsabilidades por desarrollar relaciones y enfatizar la manera de compartir el Evangelio ante sus amigos y familiares, compañeros de trabajo y de estudio. Hay un pasaje clave que sirve de ejemplo de esta visión. Es 1 Tesalonicenses capítulo 1. 1 Tesalonicenses capítulo 1. Si pueden abrir sus Biblias allí, vamos a pasar un rato en estos 10 versículos. Hace años hice una visita de parte de la misión a la ciudad de Medellín y fui invitado por el pastor Miguel Pérez de la Iglesia Unión Misionera para dar el mensaje ese domingo. Escogí este pasaje y daba como ejemplo esta congregación, que en ese momento no tenía el mismo nombre, pero es la misma congregación. No todos ustedes estuvieron presentes en ese momento. Eso fue hace muchos años. Pero me acuerdo el tiempo cuando esta iglesia, en ese momento de 60 personas, y teníamos más de 30 estudios básicos, nuestro estudio evangelístico en proceso con personas fuera de la congregación. Con 60 miembros en la iglesia, más de 30 personas estaban guiando, no digo 30 personas, 30 estudios básicos en proceso. Hubo mucho ánimo de compartir a Cristo con muchas otras personas. Entre universitarios, también había mucho compromiso para compartir a Cristo con sus compañeros en diferentes planteles, y Dios estaba obrando. Y puedo mencionar a algunos de ustedes que están presentes y llegaron a conocer a Cristo justamente en esa etapa de la iglesia. Ya están funcionando con muchos más años, mucho más madurez espiritual. Pude utilizar esta iglesia como ejemplo semejante a la iglesia de Tesalónica. En este momento no puedo decirlo. Las cosas han cambiado. Necesitamos retomar el camino. Por eso que hemos estado enfatizando en estos domingos el evangelismo y misiones. Por eso que hemos dado el bolsillo y hubo personas comprometidas que estaban presentes. Miremos por un momento, muy brevemente, el trasfondo de esta iglesia. No vamos a este pasaje, pero se nota el trasfondo de la llegada de Pablo a Tesalónica en Hechos 17. Pablo predicó por 3 semanas en la sinagoga. Es posible que haya estado allí por más tiempo. Algunos creyeron, entre ellos muchos griegos y piadosos, también mujeres nobles, pero hubo oposición también de parte de los judíos. Pablo tenía que huir de la ciudad, huyó a Berea y después a Atenas, donde tuvo poco éxito en la ciudad de Atenas. Llegó Pablo a Corinto algo desanimado, pero recibió un buen informe de Timoteo y de Silvano, sus compañeros que se quedaron en Tesalónica, acerca de lo que Dios estaba haciendo entre los tesalonicenses. Vamos a abrir aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 1 y leer versículos 1 al 3 primeramente. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe,
del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está dando gracias por ellos, y había muchas cosas buenas en esta iglesia. El equipo misionero, conformado de 3 varones, saluda a la iglesia en Tesalónica, escribiendo esta carta, deseándoles gracia, el favor de Dios, paz. Cuando habla de paz allí no es falta de problemas, sino más bien está hablando de prosperidad en todo sentido, espiritual, personal. Está hablando de prosperidad. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Poniendo al Señor Jesucristo al mismo nivel que su Padre, porque así es parte de la Trinidad. Da gracias a Dios siempre por ellos, recordándoles en sus oraciones. Está contento con lo que ha visto de la obra de Dios en sus vidas. Por eso que puede dar gracias a Dios por muchas cosas positivas en sus vidas. Pero recuerda, allí Él le recuerda 3 cosas importantes de ellos. La obra de su fe implica una fe no solo de palabras, si tengo mucha fe, sino de acciones. Una fe que nos impulsa a hacer lo que es necesario hacer con base en nuestra fe, con base en nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Las obras que hacemos es el resultado de nuestra fe, no es el medio de obtener la salvación. Entendemos eso. Las obras vienen después de haber confiado en Jesucristo como parte natural del desarrollo nuestro, de nuestro agradecimiento a Dios y de vivir por fe, en confianza que Dios va guiando en cada situación. Y notamos aquí en este libro, el libro de 1 Tesalonicenses, que la obra de su fe producía acción. En el evangelismo les impulsaba a compartir el evangelio, como vamos a ver en este capítulo, y también en la atención a personas, muy personalmente. Cita también el trabajo de amor. No solamente habla de amor, sino trabajo de amor. Y esta palabra que escoge aquí el apóstol, trabajo, quiere decir trabajo hasta el punto de agotarse. Labor difícil, como trabajando en el aire libre en Barranquilla durante 8 horas. Uno se siente con ganas de descansar, se siente a punto de agotarse. Era la calidad de su amor. Trabajaban. Está expresando el costo de amar a otras personas. No es tarea fácil. No es tarea fácil amarnos el uno al otro. No es automático. Todos tenemos características y hábitos que pueden molestar a otras personas. A veces incumplimiento de algo. En participar en algo que dijimos que sí y no llegamos. Muchos motivos. Amarnos no es fácil. Tenemos que depender de Dios para eso. Requiere esfuerzo y hechos concretos. Pero también habla de la constancia en su esperanza. Se mantuvieron firmes en su confianza y su esperanza en Dios en medio de las dificultades, las persecuciones, las tribulaciones de diferentes clases, la opresión espiritual, la oposición de los judíos. Y como ustedes saben, la palabra esperanza no es solamente un deseo que algo suceda, sino se basa con la firmeza de la palabra de Dios. Es algo sólido, algo garantizado. Cuando tenemos esta esperanza en las cosas que Dios ha dicho, la constancia en la esperanza les motivó a seguir adelante, aún en sus experiencias de tribulación.
y persecución. Hemos dicho en el pasado, estas tres características es un reflejo de la madurez de la iglesia. Los grupos familiares, los grupos de apoyo, sirven de estímulo al logro de estas características en nosotros como congregación. Todos necesitamos ser estimulados en nuestra fe, en nuestro amor, en nuestra esperanza, al poder compartir necesidades y edificarnos mutuamente. Es por eso que hemos enfatizado en este tiempo de transición no solamente los grupos familiares, sino los grupos de apoyo, para dar apoyo el uno al otro. Es importante, nos estimula al crecimiento como iglesia, no solamente a nivel personal, que incluye esto, sino juntos creciendo, donde yo ayudo a otro y otro me ayuda a mí. Necesitamos este crecimiento. Por eso que es tan importante, por eso que hay la oportunidad de todavía inscribirse en los grupos de apoyo. Pasamos a los versículos 4 al 6. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Muy interesante. Pablo está reconociendo la elección de parte de Dios de ellos, las evidencias de su elección. Dios toma iniciativa. Dios toma iniciativa en buscarnos, en llamarnos, en obrar en nuestros corazones. Nosotros andamos independientes de Dios en la vida natural, antes de conocer a Jesucristo, siguiendo la corriente de este mundo, muertos en nuestros pecados y delitos, sin tener claridad de vida, sin tener luz. Y Dios obra en nosotros para darnos entendimiento, para darnos luz, para llamarnos a ser parte de su rebaño. No por lo que ve en nosotros, porque lo que ve en nosotros es pecado, ofensa. Es por su soberana voluntad que actúa. Pero notamos aquí algunos motivos subjetivos en la experiencia de los mismos predicadores, el equipo misionero aquí, de por qué estaban convencidos de su elección. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras, versículo 5, solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. El mensaje llegó en poder, no solamente palabras. Tenían la conciencia que Dios estaba obrando en las vidas de la gente en Tesalónica. Hubo evidencias en su vida. Estaban conscientes que la palabra estaba llegando profundamente. Y como decía en el segundo capítulo allí, recibieron la palabra como la palabra no de hombres, sino de Dios. Reconocieron la autoridad de Dios detrás de la palabra, detrás del evangelio. Muy importante. No era cualquier palabra de cualquier varón, sino era la palabra que venía de Dios, con la autoridad de Dios, para ser respetada, para tomarse en cuenta y para actuar con base en ella. La palabra llegó en el Espíritu Santo, no cualquier poder, sino poder que venía directamente de Dios y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba ayudándoles a entender la palabra y aplicarla a sus vidas. Y eso era evidente a los tesalonicenses. Era evidente a los predicadores acerca de los tesalonicenses. Pero llegó en plena certidumbre. Los mensajeros, Pablo, Silvano, Timoteo, tenían certeza de que Dios estaba obrando en su medio. Él estaba impactando sus vidas. Era algo muy notable.
hace muchos años. El año 78, yo estaba estudiando el español. Tenía un semestre de estudios, quiere decir que no estaba tan avanzado para hablar tan claramente, pero un joven donde yo estaba estudiando el idioma, había un instituto bíblico, había jóvenes mayormente mexicanos allí estudiando Biblia, iba a la cárcel, donde los mexicanos que habían cruzado la frontera ilegalmente y fueron capturados, tenían que pasar su tiempo en la cárcel antes de ser devueltos otra vez a México. Él iba para evangelizar. Yo quería ir con él. Yo quería participar en el proceso de evangelizar a unos que estaban allí. Yo no tenía experiencia de haber compartido en la cárcel. Después de unas semanas, un domingo por la tarde, que era el único tiempo que él podría ir, hubo un impacto. Vimos algo en las vidas de las personas, los varones allí. Vimos algo que sucedió en sus corazones. Pero no sabíamos cuánto hasta el domingo siguiente. Al llegar allí, casi estaban dispuestos a golpearnos. Casi digo. Porque dijeron, ¿por qué nos abandonaron? Hace una semana que llegaron aquí para compartirnos algo importante y no han vuelto. Necesitamos orientación. Y el amigo Pablo Pozo siguió con otro grupo de nuevos que llegaron para compartirles el evangelio. Y yo me quedé con el grupo de 7, 8, no me acuerdo el número exacto, de varones allí que querían saber más de la palabra. Yo no tenía materiales de discipulado en ese momento, pero abrimos la Biblia y comenzamos a leer y compartir el entendimiento básico. Estaban tan ansiosos de aprender, yo tenía que sacar otro tiempo en la semana. Pablo no pudo, pero yo sí. Iba los martes también. Ni me acuerdo por cuántas semanas, pero hubo 3, 4 semanas mínimo, yendo 2 veces por semana. Y estos varones ansiosos de aprender de la palabra. Guardaban a veces unas manzanas de su almuerzo que les servían en la cárcel para regalármelas. Que no tenían otra cosa para darme. Son presos. Por el agradecimiento por haberles traído el evangelio, haberles guiado un poquito en la palabra de Dios. Yo creo que fue algo de la idea de lo que Pablo y sus compañeros estaban experimentando. Plena certeza que Dios estaba obrando, impactando vidas en ese momento. Yo me acuerdo del domingo que llegamos y estos varones ya no estaban. Habían regresado a sus casas. Y Pablo me decía, da tristeza, ¿verdad? No ver a estos hermanos en la fe presentes aquí. Nos alegra por ellos estar con sus familias. Pero da tristeza, porque eran tan especiales. La manera como Dios estaba obrando en sus vidas. Yo creo que era la experiencia precisa de Pablo aquí con sus compañeros. Yo no sé cuántos había en Tesalónica, pero el grupo era muy probablemente más significativo. Pero también Pablo tenía motivos objetivos. En el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Refleja cambios reales en las vidas de los que escucharon el Evangelio. Estaban imitando al equipo misionero, imitando al Señor Jesucristo específicamente. Podían ver al equipo misionero, era más fácil imitar a los que veían, pero no se limitaban ahí.
porque su proyección era imitar al Señor Jesucristo, no solamente al equipo misionero imperfecto, en el mejor de los dos sentidos. Su manera de recibir la palabra en medio de gran tribulación. La idea aquí es de dar la bienvenida a la palabra, como uno da la bienvenida a una visita. Ustedes conocen cómo recibir a visitas. Si reciben parientes o amigos cercanos de otra ciudad, dan atenciones. Manifiestan un saludo efusivo. Les dan atenciones de toda clase porque están contentos en verlos. Así recibieron la palabra, definitivamente. Pero en medio de gran tribulación, de oposición. La tribulación habla de una presión específica. Por ejemplo, tomar la uva, presionar la uva, hace que se reviente. Lo que hacían de utilizar sus pies con las uvas para hacer el jugo de uva y el vino. Utilizando los pies para aplastar las uvas. Presión literal. Pero en el sentido figurado aquí, habla de las persecuciones. De parte de los judíos, pero también de parte de los gentiles. Bajo presión. Pero en medio de esa presión, tenían gozo de recibir la palabra, y ese gozo era producido únicamente por el Espíritu Santo. Muchos, cuando encuentran algo de oposición, es mejor echarse para atrás y quitar la oposición. Estos no, siguieron adelante, confiados en la persona del Señor Jesucristo como suficiente para sus vidas, y el Espíritu Santo producía el fruto del gozo en sus corazones. Pero hay más acerca de esta iglesia. Versículos 7 al 10. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. ¿Qué ejemplo aquí? Notamos aquí en el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo singular. No dice ejemplos, como si cada uno era un ejemplo, aunque puede ser que fue cierto. Pero aquí está hablando del ejemplo de toda la congregación, corporativamente, hablando del grupo, hablando de la iglesia, específicamente, había sido ejemplo. ¿A quiénes? A todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Toda la nación de Grecia. Estamos hablando de regiones. Estamos hablando de áreas significativas. Habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Podemos pensar Atlántico y Bolívar, Atlántico y Magdalena. Ejemplo. ¿En qué sentido era el ejemplo? Porque partiendo, el versículo 8, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solamente en estas dos regiones de Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Eran comerciantes, viajaban mucho. En esos viajes estaban compartiendo naturalmente del Señor Jesucristo.
aprovechaban sus negocios para compartir acerca de Jesucristo con diferentes personas. Era lo más natural de la vida para ellos. Estaban tan contentos en haber conocido al Salvador que hablaban naturalmente. Y la idea es que la palabra ha resonado tan claramente como sonido de una trompeta. La trompeta se escucha a grandes distancias. Se escucha con una claridad especial. La palabra salió como si fuera sonido de trompeta tan claramente. La gente entendió el mensaje con claridad. Y no solamente que llegó el sonido y se paró, el tiempo del verbo aquí indica que siguió resonando, siguió teniendo impacto, efecto en las vidas de las personas. Fue algo tan claro, tan definido su testimonio. No fue una sola vez que llegó, se olvidaron, fue presente, influyendo en su pensamiento de la gente que escuchó el testimonio de estos tesalonicenses. Muy notable aquí. De tal manera que Pablo y sus compañeros, al llegar a algún lugar, decían: hemos escuchado de ese testimonio. Algunos de Tesalónica han estado aquí y nos han contado la respuesta de ellos cuando ustedes llegaron a su ciudad. Y Pablo dice: tan clara era el testimonio que no tenemos ninguna necesidad de hablar más. Si ya entienden el mensaje, nos vamos para otra parte. Y llegan allí: los de Tesalónica han estado aquí también. Y nos han compartido la respuesta en sus corazones de su visita. Ok. Vamos para otra parte. Y llegan a otra parte, la misma respuesta. Vez tras vez tras vez. ¿Puede imaginar el corazón del apóstol Pablo tan lleno de satisfacción? Estos hermanos han reproducido lo que han escuchado tan claramente, tan perfectamente. Pablo no estaba sintiendo me están quitando trabajo, para nada. Está tan contento que estos hermanos han reproducido lo que han recibido tan claramente. ¡Qué gozo! ¿Cuál fue el contenido del testimonio? Versículos 9 y 10. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La buena recepción, la manera como trataron la palabra de Dios como la autoridad de Dios, pero explicaban su conversión a Dios. Se convirtieron de los ídolos a Dios. Dejaron sus prácticas antiguas, las equivocadas, las pecaminosas, para buscar a Dios, para abrazar a Dios, definitivamente. Siempre en la Biblia, cuando habla de conversión o convertirse de, es de una cosa a alguien. En este caso, Dios o la persona del Señor Jesucristo. Dejan algo equivocado, se convierten a la persona de Dios, a la persona del Señor Jesucristo. Si pueden guardar el dedo aquí por un momento, buscando Hechos 26, versículo 18. Hechos 26, 18, pero guardando el dedo en 1 Tesalonicenses. El Señor Jesucristo está dando tarea, comisión al apóstol Pablo para enviarle a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Hechos 26, 18.
para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Está hablando de convertirse de las tinieblas a la luz, polos opuestos de la potestad de Satanás a Dios. Otra vez, una gran diferencia. No agregaron al Señor Jesucristo a sus creencias antiguas, agregando otro Dios y poniéndolo al mismo nivel. Rechazaron sus ídolos, rechazaron sus dioses antiguos para enfocarse específicamente en el Dios verdadero, en el Señor Jesucristo. No era el sincretismo, donde se agrega algo de la fe cristiana a unas prácticas paganas. No estamos hablando de sincretismo aquí. Estamos hablando de haber dejado lo equivocado, de haber identificado lo que no está de acuerdo con la palabra, es decir, renuncio a esto a favor de únicamente la persona de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz al cargar con mis pecados, al tomar el juicio que mis pecados merecían. Y una conversión produce cambios visibles, definitivamente. Hay propósitos en su conversión. Se nota en el versículo 9 al final: para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando se encuentra la palabra para o para qué, a fin de qué, frases semejantes, está hablando de propósito. Servir al Dios vivo y verdadero, no ocupar una silla, actuar en servicio de nuestro gran Dios que nos dio salvación. Un pensamiento claro de lo que tenían que hacer. No era seguir aprendiendo únicamente, sino servir a Dios y esperar de los cielos a su Hijo, al Señor Jesucristo, hablando de la segunda venida, el cual resucitó de los muertos, enfatizando la resurrección. Y Jesucristo es el que nos libra de la condenación, de la ira venidera. Tenían gran claridad del mensaje del Evangelio. Gran claridad. ¿Qué es de la visión para nuestra iglesia? ¿Qué es del sueño que yo personalmente he tenido para con esta iglesia? Creo que hay semejanza de lo que estamos viendo aquí como ejemplo, con la movilización evangelística de esta iglesia y la claridad del mensaje, la buena doctrina. Yo deseo que haya una multiplicación de discípulos, una multiplicación de iglesias. Pero yo les pregunto, si no hay algo en sus corazones que desee lo mismo, al leer esta porción, al pensar en esta porción, al observar lo que hicieron, ¿no hay algo en sus corazones haciendo eco de lo que encuentran aquí? Algo que dice, vale la pena hacer el esfuerzo. Algo que dice, deseo ser semejante. Deseo que seamos semejantes a esta iglesia de Tesalónica. Y yo estoy dispuesto a participar. Estoy dispuesto a participar en esta movilización. Tenemos que orar para que crezca el deseo en nosotros y que se vuelva en acción y luego en hábitos sanos, de hacerlo como estilo de vida, de desarrollar relaciones con personas sin Cristo y al desarrollar la relación de poder compartir con estas personas.
en el momento indicado, la forma indicada, acerca de la verdad de la palabra de Dios. Que sea parte de la vida, no importa donde uno vive, sea en Barranquilla, sea en otra ciudad, de saber que como hijo de Dios, con quienes puedo relacionarme, con quienes puedo servir y compartir naturalmente de la fe que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Lograste el archivo? Ya vamos a ver algo. Hay que esperar un instante. Piensen, oren en su mente en este momento, por sus propios corazones, sus propias acciones. La movilización de la iglesia, la siguiente diapositiva, Mare, ya está. Misión. Me quitaron la luz y mis ojos no me estaban funcionando de todos modos. Veía absolutamente todo borroso. Y después, con esto peor. Ustedes han visto esto antes, no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. La misión que hemos puesto para la iglesia. ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? Nuestra misión es primeramente ser discípulos auténticos de Jesucristo, que glorifiquen a Dios por medio de sus vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo. Y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es generar un movimiento de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. ¿Ven semejanza de mi sueño? ¿Ven semejanza de lo que estaban practicando ahí en Tesalónica? La visión, la siguiente. ¿Hacia dónde vamos? Un futuro deseado. Ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Relación con Jesucristo. Viviendo la presencia y el poder de Jesucristo. Enfoques en el grupo celular, enfoques en el grupo de apoyo. Y cumplir sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador. Piensen que hay semejanza aquí con el ejemplo de los tesalonicenses. Pero esto no puede suceder independientemente de muchas personas participando. Eso no hacemos el equipo pastoral. Esto no hacemos con un equipo adicional de 10 personas. Involucra a cada uno de nosotros. ¿Cuántos han identificado a varias personas o familias en su oikos que necesitan de Cristo? Y que han hecho planes específicos de cómo puedo acercarme o cómo podemos como familia o como pareja acercarnos a desarrollar una relación con esta familia, con esta persona, para influir positivamente en sus vidas. Es algo que todos podemos hacer. Está al alcance de todos nosotros. Yo les conozco. Son personas amigables, personas que pueden desarrollar relaciones con otros. No les es imposible. Pero teniendo propósitos claros en estas relaciones. Hablando de la movilización para la iglesia, tengo algunas preguntas y voy a pedir una respuesta de levantar la mano. No es por culpar a nadie
la idea es solamente, no voy a tomar nota de todos los nombres tampoco, no hay tiempo para eso. Solamente de ver en general cómo vamos en algunas cosas. ¿Cuántos han compartido su testimonio personal a lo menos una vez desde que han llegado a conocer a Cristo? A lo menos una vez. ¿Cuántos? Su testimonio personal. Me alegra, me alegra. ¿Cuántos han guiado, sea por estudio básico, sea por otra manera, cuántos han guiado a una persona, como mínimo, a una persona a conocer a Cristo? Un poquito menos, pero de todos modos, muchos. Qué bueno. ¿Cuántos han hecho el estudio básico como alumno? Han aprendido cosas como alumno. Qué buen número. ¿Cuántos han guiado a otra persona, mínimo uno? ¿Cuántos han guiado a otro en el estudio básico? Buen número, pero menos. ¿Cuántos se sienten seguros de los puntos fundamentales del Evangelio para compartirlos? Buen número, un poquito menos cada vez. ¿Y cuántos desean ayuda para tener más seguridad de poder ayudar a otras personas, de cómo pueden compartir? Okay. Siempre hay unos. Tuvimos un cursillo de evangelismo relacional. En ese cursillo dimos una tarea el último día, después del tercer lunes. La tarea era sencilla para hacerse mayormente ahí en ese momento, porque hubo tiempo de pensar en planes específicos. Cada persona o cada pareja, porque se puede trabajar como pareja en la familia, el matrimonio. Las personas tenían que orar, tenían que pensar y entregar algo. Y a propósito, tengo sus hojas. Los que participaron, tengo sus hojas para devolverles. Hice copia de cada uno. Yo quedé animado. Quedé bien animado al ver la intencionalidad de cada uno en hacer cosas. Muy intencionales. Me daba mucho ánimo ver que de las personas que estaban presentes este lunes que pasó, hubo deseos claros, planes claros de poder relacionarse con otras personas. Recibí 16 tareas. Unas pocas personas van a entregar la tarea hoy, no lograron terminar. Eso quiere decir parejas, o sea, contaban con una tarea. 16, con planes claros. Incluido en ese grupo eran varios de los pastores que estaban presentes los lunes del cursillo, que como pastores humildemente hicieron la tarea, humildemente entregaron la tarea y muy claramente tienen planes para desarrollar relaciones con personas sin Cristo para poder influir positivamente en sus vidas. Es la calidad de pastores que hay en esta congregación. Yo quería decirlo. Tenemos a hombres serios, responsables, que desean también compartir el Evangelio. Un pastor no engendra ovejas, pero cada uno de nosotros somos ovejas también, bajo el liderazgo de nuestro gran pastor Jesucristo. Y como ovejas necesitamos estar en la tarea de estar compartiendo con personas, desarrollando relaciones. Es la calidad de pastores que tienen. Y deben dar gracias a Dios por eso. Otra persona entre las demás entregó su tarea y yo he pedido a Melba que pase adelante para leer lo que ella entregó, de lo que ha estado haciendo y lo que se propone hacer. Un ejemplo de una persona que creo que nos sirve de lección también. Necesitamos un micrófono para Melba. ¿Será? ¿Ok? Buenos días. Bueno, esa fue mi tarea de esa noche, lo que Dios me llevó a notar en ese momento.
lo coloqué como por personas, las personas con las que Dios me ha acercado, y así va. Con Margie he terminado el estudio básico, continuaré reuniéndome semanalmente con ella para aclarar y profundizar temas acerca de la salvación, verdades pertinentes. ¿Le están escuchando? De la salvación. ¿No le están escuchando? Sí, ok. En su comprensión para el Evangelio, para que su confianza esté solo en el Señor Jesucristo. Con Diana Carolina, igualmente, ya ha comprendido el Evangelio, hay evidencias de cambios en su vida. Continuaré discipulándola y eventualmente la integraré a un grupo. Quizás puede ser en el grupo plantador, consultar. Con Mayra Alejandra, quedamos hace algunos meses atrás en la cuarta lección del básico, con decisión por Cristo de parte de ella, pero se ha distraído y ocupado en otras cosas. Organizaré una reunión con ella y oraré repetidamente para que Dios haga. Con Paola, una compañera de trabajo, es una compañera nueva que se ha constituido en una amiga, conoce de mi fe, pero la verdad no le he compartido el Evangelio. Oraré por ella para que Dios sensibilice su corazón a él y al mensaje. Hay aceptación del mensaje. Hay una necesidad especial en estos momentos aprovechar esa circunstancia para introducir el Evangelio. No está aún para un estudio básico. Haré ajustes en mi relación con ella para mostrar más a Jesús. Organizaré algo especial. A ella le gustan las películas, a mí también. Puedo usar una película que me ayude a introducir el Evangelio también. Y quinto, pues oraré por otras personas en mi lugar de trabajo para seguir trabajando. Ya. Gracias, Melba. 5 puntos. Algunos tenían 2 o 3, está bien. ¿Es algo que cada uno de nosotros podemos hacer? Yo pienso que sí. ¿Es algo que cada uno de nosotros debemos hacer? Yo pienso que sí. No vamos a poder impactar esta ciudad si no todos participamos. Con 10 personas, con 16 personas o parejas, ayuda, pero tenemos a más personas aquí. Dios nos puede guiar. Dios nos puede guiar. Otra diapositiva. William Beckham es un misiólogo, uno muy comprometido con iglesias de grupos familiares. En un libro ha dicho: el evangelismo personal y grupal es el contexto del testimonio para el avivamiento mundial en el siglo XXI. Avivamiento hablando de un despertar específicamente en los corazones de los cristianos que se desborda en un testimonio ante el mundo inconverso. En este libro cita un profesor de apellido Hayward, que es profesor de la Universidad en Gales, un estudio de epidemias aplicada al Evangelio. Hizo una comparación con el avivamiento del estudio de las epidemias. Y él decía siguiente: la epidemia termina no por falta de susceptibles, sino por falta de infectivos. Los infectivos son los que tienen la enfermedad. Los susceptibles son los que pueden recibir la enfermedad, ser contagiados por la enfermedad. Una epidemia termina cuando los infectivos se reducen en número o la intensidad del contagio. Ya no tiene y no puede seguir. Voy a dar un ejemplo. Hubo la influencia avícola en 1998 en la ciudad de Hong Kong. Tenían que analizar las autoridades el peligro de esta influenza. Llegaron a alarmarse. La enfermedad era muy seria. Gente estaba muriendo de esta enfermedad. La enfermedad era muy contagiosa.
podía ser cogida por el aire. Allí el virus pasaba por el aire. El periodo infeccioso de la influenza era suficientemente largo para proveer oportunidades múltiples para ser expuesto. Y Hong Kong es el sitio más densamente poblado en la tierra. Yo he estado allí. Hay gente por doquier. Los portadores de virus podrían tener contactos con cientos de personas en un día para contagiar a muchos, los cuales iban a contagiar a otros también. La multiplicación de la epidemia. Por eso las autoridades decidieron matar a cada pollo y cada pato en Hong Kong, produciendo una pérdida financiera enorme para parar la epidemia. Vamos a aplicarlo al Evangelio en dos aspectos. En el punto del problema, el pecado, y en el punto de la cura, el Evangelio. La consecuencia del pecado es muy seria, porque gente muere y va al infierno debido al pecado. El pecado es muy contagioso porque es una enfermedad congénita heredada. Yo nazco como pecador, es mi naturaleza y cometo actos de pecado. Pero también es una condición adquirida por aprendizaje. Yo hago pecados, aprendo de otros también. El pecado infecta a la persona totalmente. Los teólogos hablan de depravación total. Se compara con el embarazo. Uno está embarazado o no está embarazado. No puede ser parcialmente, es uno el otro. Somos pecadores, no parcialmente, totalmente. Influye en todo nuestro ser. El hombre está completo y desesperanzadamente infectado con el pecado. Es la realidad total. Y finalmente las personas influyen en la vida de otros para que pequen a través de cientos de contactos que son parte del curso normal de la vida. Influencias. La cura, el punto del Evangelio. El Evangelio es un antídoto muy costoso para la enfermedad del pecado. Jesucristo, siendo Dios y siendo hombre perfecto, sin pecado, murió en nuestro lugar, tomando sobre sí mismo en la cruz nuestros pecados, costosísimo, para proveer la solución para esta enfermedad. El Evangelio también puede ser muy contagioso, porque se divulga por contacto personal, por relaciones personales y por palabras de nuestra boca. Puede influir en muchas personas. El Evangelio se extiende más rápidamente cuando el cristiano, el portador del Evangelio, tiene una buena dosis del Evangelio. Está apasionado por el Evangelio. Está apasionado por la persona del Señor Jesucristo. Y ayuda mucho si los infectados, la infección del Evangelio dura toda la vida del cristiano, en el sentido que mantiene su pasión por Cristo por toda la vida. Hay unos que tienen un periodo corto, 3 meses, 6 meses, 1 año. El plan de Dios es que dure el impacto del Evangelio, la pasión por la persona de Jesucristo en nosotros, toda nuestra vida. ¿Vale? La velocidad con la cual el Evangelio se extiende está directamente relacionada con el número de contactos los portadores del Evangelio tienen con otras personas. Si nosotros como iglesia
nos ocupamos únicamente en nuestras tareas de iglesia y no nos dedicamos a desarrollar relaciones con personas fuera del cuerpo de Cristo, la velocidad de este contagio es muy poca. ¿Entienden la cosa? Depende de nosotros en gran manera. Obviamente depende de Dios obrando en nosotros. Para alcanzar al mundo se necesita un avivamiento. No estamos alcanzando al mundo. El ritmo que vamos, no estamos alcanzando al mundo. Necesitamos aumentar el ritmo, pero de personas que viven apasionadas por la persona de Jesucristo. Es para alcanzar a la gente de Barranquilla y en todo el mundo. El profesor Hayward concluye que la condición de los cristianos en la iglesia es más importante para el avivamiento que la condición de la gente perdida en el mundo. La condición de nosotros: ¿somos cristianos apagados? ¿Somos cristianos contentos únicamente en hacer lo que es parte de nuestras actividades de iglesia? ¿O somos cristianos deseosos, apasionados en compartir este mensaje también a personas alrededor de nosotros? No en forma alocada, desarrollando relaciones, aprovechando oportunidades. Voy a entregar una ecuación, no lo inventé, no podemos extenderlo demasiado, es ilustrativo, pero no lo vamos a tener como algo demasiado estrecho, o algo matemático que tiene que funcionar. No es la intención del autor que lo hizo. La oración multiplicado por la pasión de las personas por Cristo, multiplicado por los contactos con personas sin Cristo, sumando la asimilación, la integración de estas personas al seno de la iglesia, multiplicado por el número de grupos familiares, puede producir avivamiento. No lo vamos a tomar mal, no lo vamos a tomar como algo mágico que va a suceder. No es así. Oración. Voy a ser muy breve, eso hay mucho más que decir. Oración por nosotros mismos para que la pasión en nuestros corazones crezca. Y oración en sentido evangelístico por las personas que necesiten escuchar el mensaje y necesitan entender el mensaje, quitando la ceguera y pidiendo que Dios obre para que entiendan el evangelio. Eso agrega al elemento de la pasión por Cristo. ¿Cómo estamos? ¿Contentos? ¿Gozosos? Pero apagados en cuanto a hablar, en cuanto a desarrollar relaciones. ¿Qué estamos haciendo en cuanto a contactos? Yo sé que las personas que participaron en el cursillo se están motivando, están tomando pasos, están pensando qué puedo hacer. No todos pudieron estar. ¿Qué podemos hacer? Les ayudamos con ideas si necesitan. ¿Qué pueden hacer con vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, parientes? La asimilación es el trabajo de todos de integrar a nuevas personas, grupos familiares, etc. El número de grupos familiares, queremos ir creciendo en cuanto al número. Necesitamos un gran impacto. No viene solo. Requiere de participación de nosotros. Es más fácil ocuparnos en las actividades de la iglesia que enfocarnos en el trabajo de alcanzar a personas para Cristo. Podemos mantenernos ocupados y decir no tengo más tiempo. Por eso que hay que convertirlo en estilo de vida.
en lo que hacemos naturalmente, de tener en mente a personas que necesitan de Jesucristo también, intencionalmente pensar, ¿cómo puedo relacionarme? ¿Cómo puedo ser testigo fiel? Debemos mantener un equilibrio sano en esto siempre. Puesto de pie, vamos a orar. Padre, en esta mañana cantamos muchos cantos comprometedores de querer identificarnos con tu corazón, de querer participar contigo, de querer ver las cosas como tu corazón, de poder alinearnos contigo. Abre nuestro entendimiento. Abre nuestros corazones para volver a tu palabra, para meditar en este capítulo de 1 Tesalonicenses, para orar el uno por el otro. Para poder calentar nuestro corazón, avivar la pasión que todos hemos tenido, pero para que crezca con resultados significativos, no producidos por nosotros, sino haciendo todo en dependencia de tu poder, Padre. Presencia de la dependencia del Espíritu Santo, quien obra en nosotros, nos capacita para ser testigos fieles. Nos da poder, y de creer que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Necesitamos tu obra en nosotros, Padre. Necesitamos tener más profundidad en nuestra relación contigo para poder tener la capacidad también de compartir con otros. Obra en nosotros. Sabemos que tú estás dispuesto a hacerlo. Sabemos que es tu voluntad. Bendice esta congregación, para que esta congregación sea bendición para otras personas fuera del cuerpo de Cristo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Han sido muy pacientes, ha sido una celebración larga. Que vayan con la bendición de Dios, pero con la inquietud en el corazón de seguir creciendo en nuestra pasión por el Señor Jesucristo. Estamos despedidos.